¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy haremos el análisis a la Megalata 2020, que tiene el nombre de Tin of Lost Memories. En el video hablaremos de todas las cartas que entrega, ausencias, complementos, cómo aproximarse a esta, algunos aspectos a considerar y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, debido a la cantidad de información que espero cubrir, su amable recordatorio del uso de las estampas de tiempo, para que puedan ir a la información que necesiten rápidamente. Sumado a esto, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es solo mi opinión, por lo que si consideran que hay información errónea o ausente, por favor déjenlo en los comentarios. La Megalata 2020, llamada Tin of Lost Memories, es el producto de reimpresiones de sets principales que se entrega año con año. Está programada para ser lanzada el día 28 de agosto. Los productos que va a reimprimir la Megalata para esta ocasión son el Savage Strike, Dark Neostorm, Rising Rampage, Chaos Impact, el constructor de decks Infinity Chasers y unas cuantas cartas sueltas que mencionaremos. Cada Megalata contiene 3 megapacks. Cada megapack contiene una carta de rareza Prismatic Secret Rare, 2 de rareza Ultra, 2 de rareza Super, 1 de rareza rara y 12 comunes, por lo que cada lata entregará 3 Prismatic Secret Rare, 6 Ultras, 6 Super, 3 raras y 36 comunes. El set se compone de 249 cartas diferentes, las cuales se rompen en 27 de rareza Prismatic Secret Rare, 50 Ultras, 37 Super, 21 raras y 114 comunes. Asimismo, la lata tuvo un trato similar a la del año pasado, y esto es que muchas cartas están apareciendo en una rareza diferente de la cual fueron entregadas originalmente, lo que ayuda a que tenga más valor y que a su vez los jugadores tengan algo más en que estar interesados. Vamos a revisar qué nos está entregando la lata y qué está faltando. Para esto primero vamos a considerar las cartas, pero no la rareza. Eso lo cubriremos de forma mucho más amplia en la parte de rareza, en la que cubriremos razones, cartas a obtener y otros. Vamos a dividir las cartas por sets. Primero tenemos el Savage Strike. De las 100 cartas de este set, se están reimprimiendo 49 y se dejan 51 fuera. En pantalla estarán apareciendo todas las cartas que están reimprimiendo. Mencionando algunas populares o importantes, tenemos al Borreload Savage Dragon, Fantastical Dragon Phantasmate y Pot of Extravagance, lo que llama muchísimo la atención, puesto que son las cartas más importantes del set y que muchos considerábamos que podrían no aparecer. Por ejemplo, Pot of Extravagance apareció recientemente en Toon Chaos, lo que muchos considerábamos que era una garantía de que no vendría aquí. Fantastical Dragon Phantasmate apareció en el Duel Overload, así que también existía este riesgo. Otras cartas tenemos World Legacy War Dragon, una magia continua para muchos decks de dragón o como una suerte de tech, y el Borreload Savage Dragon, que si bien era una de la que muchos jugadores confiaban que apareciera aquí, no hubiera sido raro que también se saltara esta y apareciera hasta el Maximum Gold. Algunas otras cartas importantes tenemos, por ejemplo, Alluve Lupine, carta genérica que ayuda a cualquier arquetipo que se basa en remover monstruos, Cyber's Quantum Dragon, sincro genérico de nivel 7, que si bien no es tan potente como el Borreload Savage Dragon, no le quita su potencia y utilidad. Reimpresiones útiles como War Dragon Elpi y Pisty. Esto me gustaría decir que implica que los tendremos mucho tiempo en el juego, pero ha sucedido en muchas ocasiones que esto no sucede así. Hita de Fire Charmer Ablaze para el Structure Deck de las Charmer, Psychic Will Leader para todos los decks de rango 4 y en general es una carta genérica. También tenemos la aparición de Danger Ogopogo, el último que necesitaba reimpresión para poder alcanzar la máxima rareza, Madolchi Petincesaur lastimosamente en rareza más baja, Neospace Connector y Neos Fusion que han visto juego tanto como un motor para ir por Rainbow Neos como para algunas listas Infernoble Knight, Rocket Synchron también baja de rareza, Subterror Guru, que con esta lata se hace mucho más accesible por completo la estrategia de Subterror. También tenemos la reimpresión de todas las cartas de los Salamangreat, Valkyrie y de los Time Thief. Para las ausencias, algunas que llaman la atención, las cartas Incantation en la forma de Chalice Dime e Inception, lo cual es muy extraño considerando que son de lo mejor que tiene el soporte de ritual hoy en día, aunque quizás esto sea para abrir camino a los Drayton, temática que hará su debut en el siguiente constructor de decks. También tenemos la ausencia por completo de las cartas de los arquetipos de Shiranui y de los TG. Fuera de estas, son muchas cartas las que están faltando que aparezcan para esta lata, pero no son cartas importantes, no son cartas caras, así que no las vamos a mencionar. Luego tenemos al Dark Neostorm. De las 100 cartas de este set, se reimprimen 51 y dejan 49 fuera. En pantalla estarán apareciendo las cartas que están reimprimiendo. Mencionando populares o importantes, tenemos la reimpresión de Crackdown, carta que si bien no define formatos, la hemos visto con un uso increíble en muchos decks, y es una carta que todos deben de tener. Cherubini es un link genérico, y es excelente que aparezca, puesto que un tema recurrente con las datas anteriores era la ausencia de links. Hay que recordar que con el cambio de reglas no son tan relevantes, pero sigue siendo increíble. Signet Mining comparte la lógica de lo mencionado con el Fantastical Dragon Phantasmate, que como apareció en Duel Overload, sorprende que reaparezca aquí, pero que es increíble por si algún jugador aún no podía hacerse de estas. No Material es peculiar, no pensé que la fueran a poner debido a que en otras latas hemos visto que las exclusivas de TCG se saltan la reimpresión para que puedan
puedan conservar más valor, pero no fue el caso para esta lata. Incluso esta tiene elecciones increíbles, puesto que deja fuera muchas de sus originales que nunca tendrán uso, y en cambio aparecen las que sí podrían llegar a utilizarse, como es el caso de No Material. Meknoid Crusade Abramax, que debido a la existencia de Apollousa y el formato actual tan degenerado, perdió mucho brillo, pero que es una carta tan potente y buena como Borreload Dragon o Borrelsword Dragon, y que si no tienen, deben de obtener una inmediatamente gracias a esta. Mystic Mine, con todo y que es odiada por muchos jugadores, no se puede negar su importancia y es muy merecido que reaparezca aquí. Omnidragon Brotaur sabemos que se reimprime en el Structure Deck de los Dragonity, pero que todavía no tiene una fecha fija para TCG. Es una muy buena elección. Monstrosity para cualquier deck que la necesite, como lo son los Generator o como una especie de tech. Otras, aunque no son tan importantes, que vale la pena mencionar, tenemos Chain Hole para todos los jugadores de Traptrix. No es una carta cara, pero con la atención que se le dio el año pasado tiene sentido que reaparezca. Nightmare Incarnation Idly por si algún día vuelven los links como una amenaza o como una carta de tech en decks que se enfoca en el uso de monstruos de nivel 9. Madolche Teacher Glasuflé, aunque también sufre una baja de rareza. Mermaid la Bislacia, que es un link genérico y que podría llegar a tener uso. Memories of Hope para algunos usos con Numeron. Asimismo tenemos las reimpresiones de las cartas de los Destiny Hero, Dino Wrestler y las Valkyrie. Para las ausencias tenemos las cartas de los Altergeist, las orientadas a los Assault Mode y las últimas piezas de los Incantation. Las piezas importantes de Orcust en la forma de Dingirsu y Crescendo, aunque su aparición de Dingirsu en Duel Overload lo explica, sumado que Crescendo no es una carta cara y solamente se utiliza una copia. Philo Messenger for Hire se siente como lo sucedido con Roxys de los Prank Kids. Ghost Sister and Spooky Dogwood falta, pero no tiene siquiera uso casual. Las cartas Mayakashi. Modragon sí es una ausencia importante debido a que Dragoon se entrega con la misma Megalata, aunque considerando que también fue reimpresa en un OTS como rareza común, no debería de ser una carta cara. Y también todas las cartas de los Super Quantal. Para el Rising Rampage tenemos que se reimprimen 46 de las 100 cartas del set, lo cual desde un inicio es fantástico, puesto que en conjunto de Chaos Impact tuvieron muy poco que entregar al meta. Para las cartas más importantes que reimprimen tenemos a Apollousa, Bow of the Goddess, la carta más importante del set y que por su confirmación en Maximum Gold muchos creímos que no aparecería. Gizmek Orochi, carta increíble con el Orcust, que si bien desapareció del juego competitivo, se siguen entregando las cartas Gizmek de diferentes atributos y falta saber si tendrán un objetivo que no ha sido revelado o si solo se dieron como una carta por set. Y por último, el Dragonity Knight Romulus, que sea por el Dragon Link, su uso con los Pendulum hasta que Electromite desapareció o como una buena reimpresión cuando llegue el Structure Deck de los Dragonity, la hacen una elección increíble. Para otras cartas tenemos Wind de Windcharmer Verdant, es la misma lógica que con Hita, incluso esta tiene una especie de aumento de rareza porque ya existe en Starlight Rare, pero esta es muy poco accesible para la mayoría de los jugadores. Viene el Structure Deck de las Charmer y es increíble que la pongan. Witchcrafter Golem Maruru para poder completar su estrategia de Witchcrafter con lo entregado en el Duel Overload o incluso si lo piensan como una hand trap genérica para un arquetipo de Spellcasters. Get Out, carta que tuvo su brillo gracias al estar en una lista ganadora de un YCS y que si bien es un tanto específica podría tener usos múltiples en el futuro. White Howling, una carta de trampa que si un deck de agua se vuelve dominante podría llegar a ser valiosa. Y por último, Barricade Work Blocker, que aun cuando es común originalmente, el que se le dé su lugar considerando tan pocas cartas que entregaron para este set habla por sí mismo. Así como la reimpresión de todas las cartas de los arquetipos de Marincess y Tenji, que de estos, Tenji Spirit Vishuda, Adara y Marincess Coral Anemone son increíbles reimpresiones debido a que son muy genéricas. Para las cartas ausentes tenemos que no aparecen las de los arquetipos de los Fortune Lady, Yosenju, Seymour y Dream Mirror. Todas estas tienen lógica considerando que no tienen ninguna clase de juego, son muy accesibles, de rareza baja o que no tienen costo alto, así como múltiples cartas sueltas, pero debido a que no se utilizaron o no se van a utilizar, no vale la pena siquiera mencionar. Para el último set principal tenemos lo que se entrega en el Chaos Impact. De las 100 cartas del set se nos están entregando 59 reimpresiones. Para las importantes nos entrega las 3 más importantes, que son IP Masquerena, un Link 2 increíblemente útil, Starlich Seifert, que gracias a la aparición de Chaos Space se hace mucho más relevante, sumado al hecho de que los decks de Dragon Link han tenido muchísimo éxito en torneos en línea, y siguiendo con estos, la reimpresión del Striker Dragon, que con Borreload Savage Dragon y con World Legacy War Dragon, jugar Rocket en una forma pura o alguna forma de Dragon Link por fin se hace accesible. Otras cartas tenemos Desert Locust, carta común pero que ha visto juego en Hand Loops o como una forma de sacar provecho de Hulky Fibrax, Galactic Spiral Dragon, increíble carta que sirve como un extender en decks de dragones, Gallant Granite, que sirve como un exi genérico, con mucho brillo gracias a Damancipator, y Hope Ear Squadron, como una carta de tech útil, un tanto popular recientemente por el lanzamiento de los Melfi, así como lo faltante para los arquetipos de Tenji y Marincess, haciendo que todo aparezca aquí menos el Link 4 hablando por la parte de los Tenji, que este apareció en el Duel Overload, y la carta común entregada en Rise of the Duelist, y para las Marincess, Blue Tank siendo la carta más importante. Asimismo, se está reimprimiendo todo lo Unchained y las cartas Gladiator Beast, una excelente noticia para cualquier jugador interesado en estas temáticas. Para las ausencias tenemos las cartas Aroma, lo faltante de lo Dream Mirror teniendo sentido considerando lo mencionado anteriormente en Rising Rampage, Luna The Dark Spirit, aunque esta podría decirse que Chaos Valkyria es mejor y útil, Prime Mineral Congrate, una suerte de hand trap que nunca vio uso, así como muchas cartas sueltas pero que no tienen uso, rareza o costos como para mencionar. Para la parte del constructor
constructor de decks Infinity Chasers tuvo un trato similar a lo que vimos el año pasado con el Dark Saviors, por el aspecto de que se reimprimen todas las cartas nuevas, esto es, las 40 cartas que hicieron su debut allí, y se dejaron fuera las reimpresiones que complementaron el mismo set, por lo que todas las cartas de los arquetipos de Evil Eye, Infinitrack y Witchcrafter aparecen aquí. Su rareza es un tanto más peculiar, pero lo cubriremos en un momento. Para las cartas adicionales tenemos 5 cartas. Una es Magicalized Fusion, carta que debutó en el Special Edition del Dark Neostorm y que aparece aquí debido a que una vez que ya se invocó al Red Eyes Dark Dragoon, los materiales en cementerio se pueden utilizar con esta carta para ir por una segunda copia. Es una increíble reimpresión puesto que será una carta popular, no será tan importante o necesaria como la misma Red Eyes Fusion o Predaplant Berta Anaconda, pero es una buena forma de ayudar, así como el debut de 4 cartas. La primera es Red Eyes Dark Dragoon, la carta que promete venir a cambiar el panorama competitivo. Fue increíblemente opresiva en OCG y que tiene tanta atención en ella que ya dedicamos un video a este en solitario, explicando su potencia, cómo usarla mejor, formas de contrarrestarla y mucho más. Para las otras 3 tenemos cartas nuevas y las vamos a estar cubriendo. Primero tenemos Successor Soul, que es una carta de Quick Play. Tributa un monstruo de efecto, luego selecciona un monstruo de efecto que tu oponente controla, envíalo al cementerio, luego invoca de manera especial un monstruo de nivel 7 o superior normal desde tu mano o deck. Solo puedes activar una de estas por turno, solo puedes atacar con un monstruo durante el turno que activaste esta carta. Es una forma de remoción. El hecho de que sea Quick Play puede ayudar en algunos decks, sobre todo con efectos de selección, y si la carta solo cumple con esa función, como por ejemplo lo es Magician's Wrath en el caso de Dark Magician. También permite invocar un monstruo de vainilla de nivel 7 o superior, lo que hace que podamos traer monstruos muy grandes al campo, sea como defensa o como ataque. Ayuda muchísimo en Dark Magician, pero la restricción de que solo podamos atacar con un monstruo por turno, o que no tenga el nombre de los monstruos en la carta para poderla buscar con algo útil, la vuelven un tanto mala o situacional. Luego tenemos Strange in Unity, que es una magia continua. Si invocas por ritual o fusión usando un Blue Eyes White Dragon o un Dark Magician, puedes seleccionar una carta que tu oponente controla o en su cementerio, remuévela. Puedes enviar esta carta boca arriba desde tu campo al cementerio, luego selecciona un monstruo de nivel 7 o superior normal en tu cementerio, añádelo a tu mano o revuélvelo de vuelta al deck. Solo puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Si invocamos por ritual o fusión utilizando al Blue Eyes o al Dark Magician, nos permite remover una carta del oponente, sea en campo o cementerio, lo que puede recordar el efecto del Dark Magical Circle. También permite enviarla del campo al cementerio para poder recuperar un monstruo de vainilla de nivel 7 o superior de vuelta a la mano o de vuelta al deck. Dark Magician no sufre de eso, y Blue Eyes podría usarla para seguir acelerando el deck, para invocar Alternative y mucho más. El problema de la carta es que activa cuando hacemos dichas invocaciones, pero no nos ayuda con el propósito y o con el problema inicial, que es poder tener las magias para generar estas invocaciones en primer lugar. Se puede buscar con muchas cartas Dark Magician haciendo su juego más simple para esta temática, a diferencia de Blue Eyes que solamente tiene el Bingo Machine Go para poderla buscar. Se siente como una carta que solo es útil cuando el juego ya está bajo control. La última carta es Destined Rivals, que es una trampa normal. Si controlas Blue Eyes White Dragon o Dark Magician, niega los efectos de todos los monstruos que tu oponente controla actualmente hasta el final de este turno. Solo puedes activar una de estas por turno. Destined Rivals activa como un skill drain para un turno de todos los monstruos que el oponente controla actualmente, lo que se puede jugar alrededor invocando otros monstruos después. Su requerimiento de un Blue Eyes o un Dark Magician es bueno, sin embargo, el uso de esta carta se siente lento, puesto que no hay decks o no hay muchos decks que lo ideal sea negar los efectos cuando todo el campo está lleno. Es una trampa, lo que no ayuda a su causa. Se puede responder a la carta, así que no es algo tan atractivo como lo podría ser el uso de Dark Ruler No More o similar. Habiendo cubierto en general todas las cartas que nos va a entregar la lata, vamos a hablar ahora sobre las rarezas, qué aparece, qué incrementa, qué baja, razones de las elecciones de muchas cartas y más. Vamos a empezar por las de rareza Prismatic Secret Rare. Para estas tenemos 27 cartas. Primero, para los monstruos de main tenemos Danger Ogopogo. Es una elección tardía pero es obvia, es algo que vamos a mencionar muchísimo. Todos los Danger existen en rareza secreta o Prismatic Secret Rare, y aun cuando no son relevantes por los golpes que tienen en la lista, esto termina el proyecto, lo cual tiene mucho sentido. Gizmek Yatta de Gleaming Vanguard es una elección extraña, posiblemente el más débil de los Yatta, pero considerando que todos los demás aparecieron en al menos rareza ultra, tiene sentido que se incremente su rareza. Trickstar Corbane es una pieza importante para el arquetipo o simplemente como un motor. La capacidad de poderle invocar en prácticamente cualquier momento en conjunto de Trickstar Light Stage o Candina la hacen una buena elección. Lastimosamente la estrategia no puede hacer nada cuando tiene su campo limitado y cuando muchas cartas de poder que podrían utilizar están en la lista como Scapegoat, pero cuando estas sean movidas, esta va a ser una carta increíble. Witchcrafter, Edel y Hain, de estas, Hain es una elección increíble. Aun cuando fue lanzada en rareza super en su constructor de decks, ya era una carta cara debido a su uso y ser una carta que no vio reimpresión en el Duel Overload. Es un incremento merecido y que muchos jugadores agradecerán, pero por la parte de Edel es una elección pésima. Como lo mencionamos en su análisis, es una carta que no se usa siquiera. Para las magias tenemos Magicalized Fusion. No solo es sorpresivo que aparezca, sino que tenga un incremento de rareza. Es una carta que las estrategias de Turbo Red Eyes Dark Dragoon utilizarán mucho. Ayuda por ser reimpresión y será buena por su alta rareza. Esta simplemente se siente adecuada. Mystic Mind, con todo y lo que muchos jugadores odian esta carta, es innegable su relevancia para el juego. No es menos que justo que aparezca en esta rareza. Neos Fusion es muy peculiar. Mencionaba
anteriormente que vimos algunas listas utilizar esta para ir por Rainbow Neos y que esté Magical Ice Fusion y otras cartas de fusión pareciera que aseguran que Bird Anaconda tiene futuro en TCG, aunque las latas no son una garantía de que no veremos golpes. Firewall Dragon, Heavy Metal Force Electromite y las cartas de Zodiac son solo algunas que nos recuerdan que esto no asegura nada. Pot of Extravagance sorprende por dos factores. Uno es que sí aparezca cuando Toon Chaos la reimprimió recientemente, lo otro es que sea de rareza secreta. Quitando esta carta, todas las demás tuvieron un movimiento en su rareza como lo vimos el año pasado. La única explicación lógica para esto es que de lanzarse en Ultra la haría mucho más accesible, destrozando el valor del Toon Chaos, por lo cual esta decisión se siente adecuada. Por último tenemos World Legacy War Dragon y Monstrosity. Son elecciones muy buenas. War Dragon para el uso en prácticamente cualquier deck que involucra el uso de dragones y Monstrosity para cualquier estrategia que lo piense como una carta de poder increíble. Fuera de Generator no hay alguna que la use de forma activa, pero incluso con elecciones singulares así hace más atractiva la lata. La única trampa que obtiene este trato es Crackdown, pero es muy lógico. Es una carta tremenda que se quedará para el juego en el futuro. Fue grandioso que apareciera en rareza super originalmente y esto ayudará con el precio y la cantidad de estas en general. Para los sincros tenemos al Borreload Savage Dragon. La gran espera por fin terminó. El monstruo de sincro más utilizado es reimpreso y con un incremento muy justo. El precio de esta no se verá muy afectado porque es un incremento de rareza, pero ya que es una carta que solamente se utiliza una copia y se inyectan en el mercado una cantidad decente de estas, es una oportunidad muy buena de obtenerla. Cybers Quantum Dragon es un monstruo que pudo aparecer en una rareza más baja. De no ser por la existencia de Savage, probablemente sería un monstruo de sincro mucho más utilizado. Y por último, Draco Berserker of the Tenji, otro monstruo genérico. Sea que lo piensen por los Tenji o por lo genérico y ser de nivel 8, también es una elección increíble. Para los links tenemos a War Dragon Elpi y Pisty. Cargan con la estrategia de Dragon Link. Son cartas que aparecieron en rareza baja apoyando a los jugadores, pero que merecen su rareza más alta y que por fin se entrega. Sky Striker Ace Kaina cumple con las reimpresiones de las cartas Sky Striker. Es algo muy similar a lo que mencionaba anteriormente con los Danger. Shaman of the Tenji y Draco Masters of the Tenji son incrementos de rareza para la temática de Tenji. Es adecuado, sumado a que en general son cartas genéricas, así que se explica esto bastante bien. Striker Dragon y Dragonity Knight Romulus, sea que lo piensen en solitario, sea Striker para la estrategia de Rocket o Romulus para los Dragonity en el futuro, son complementos de Dragon Link, cartas genéricas y es increíble que reciban el trato. Unchained Abomination es un Link 4 pensado para los Unchained, pero que ha visto un éxito tremendo en otros decks como Dragon Link, Rocket o como un monstruo jefe. Y por último tenemos IP Masquerena, que es otra de esas cartas indispensables y que es por fin justo que lleguen esta misma rareza. Para los Exis tenemos a Time Thief Redoer y Gallant Granite, que son los Exis genéricos de la lata, o al menos los más útiles por el nivel o rango de 4. La elección de Redoer nos recuerda que no importa si una carta apareció anteriormente en el OTS, es muy posible que sea reimpresa en el futuro, aunque algunas cosas en la lata nos hacen dudar sobre qué tanto podrían llegar a subir. Y por último tenemos Destiny Hero Dominance. En general, Witchcrafter Edel y Destiny Hero Dominance me parecen elecciones muy pobres. A esto podríamos agregar también Corobane y Gizmek Yata, pero no podemos olvidar que muchas veces los productos acaban complementando decisiones para el futuro, por lo que no me extrañaría que esto tenga una buena explicación, como que Gizmek Yata se pueda hacer importante y quizás un movimiento de Trickstar, aunque con Dragoon llegando en este mismo set se ve poco probable. Pero Edel y Dominance no tienen una buena explicación. Si Edel y Dominance hubieran sido ocupados sus lugares por ejemplo, Cross Crusader y alguna carta Madolche o Subterror Guru, hubieran sido muchos mejores y mucho más buscadas. De otra forma, estas van a ser cartas que solo jugadores muy casuales van a querer. Algunas selecciones como Monstrosity, Cybers Quantum o un poco más encaminadas a arquetipos como las cartas de los Tenji fácilmente pudieron haber aparecido en una rareza más baja, pero debemos recordar que usualmente las cartas más genéricas son las que obtienen los incrementos de rareza y queda demostrado por completo en esta sección, sumado al hecho de que muchas deben ser idealmente utilizadas a 3, haciendo el cambio de rareza incluso más lógico. En su mayoría son elecciones increíbles, pero de forma notoria solo las más importantes serán las más costosas como Masquerena, Savage Dragon y otras. Para las cartas de rareza ultra tenemos 50 diferentes, nunca habíamos tenido tantas. Los monstruos de efecto son elecciones buenas. Gizmek Orochi, Starlight Safer, Omnidragon Brotaul y No Material son cartas que fueron importantes o que se podrían hacer muy importantes en el futuro. Aquí también está aplicando el cambio de rareza, haciendo que estas bajen y que en papel pueden aparecer mucho más. Starlich y No Material son los claros ganadores debido a que estas se tendrían que utilizar idealmente a 3 copias. Psychic Will Leader es genérica para cualquier estrategia de rango 3. Lo hemos visto en Burning Abyss, Salamangreat y promete ser una carta importante. Es muy bueno que caiga en su rareza. Super Anti-Kaiju War Machine Mecha Thunder King es una carta con buen potencial, pero que no sabemos qué tan relevante será, aunque si hay algún formato en donde pueda ser importante es precisamente con la aparición de Dragoon. Valkyrie Sexta y Witchcrafter Golem Aruru no son las mejores elecciones, pero se entiende. Valkyrie es un original de TCG, se nota el apoyo a la temática y Golem Aruru es genérica, por lo que completar Witchcrafter o para algún otro deck son buenas elecciones al fin y al cabo. Para las magias, Abominations Prison y Fusion Destiny son elecciones increíbles. Prison apareció en Secret originalmente, por ello la rareza ultra es lógica. Por la parte de Fusion Destiny, sorprende que de hecho no sea Prismatic. Si se hubiera hecho un cambio con
Dominance, la carta sería una de las más codiciadas. Aún con esto, es por mucho la carta Hero que los jugadores van a tener en la mira. La última magia es Memories of Hope. Es una forma de poder sacar mayor provecho del motor de los Númeron. En las versiones más optimizadas no se utiliza, pero el motor aún es joven, y si por alguna razón llega a perder al Utopix Exile en el futuro, esta podría ser una buena forma de compensarlo. Para trampas tenemos a Get Out, Storm Dragon's Return y Witch's Strike. Comparten las características de haber aparecido en rareza secreta originalmente, ser trampas y que pueden ser muy útiles en los formatos correctos. Witch's Strike fue muy cara en lanzamiento debido a su potencial. Get Out, gracias a un campeonato de YCS, hizo lo propio, y Storm entra en la misma categoría. Son cartas con un cambio de rareza adecuado debido a lo que podrían llegar a entregar. Para los links tenemos a Apollousa, Bow of the Goddess. Es una carta muy importante en el juego hoy en día. Es una de las cartas que ayudarán a vender este set, e incluso sorprende que sí aparezca en la lata. Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss, es un link genérico de nivel 3. Puede ayudar a múltiples estrategias como Burning Abyss, Phantom Knight y quién sabe cuántos usos pueda tener en el futuro. Marincess, Coral Anemone y Marincess Marble Rock son para complementar a las Marincess, increíble si es que van a ir por este deck. Mech Knight Cruzada de Abramax es un link 4 importante. El formato no da para que brille, pero si no lo tienen que hacerse de este por fin. Unchained Soul of Rage apareció originalmente en secreta. Es de las piezas más importantes del deck y por ello está aquí. Y por último tenemos a Wind de Wind Charmer Verdant, que acompaña las cartas reimpresas para la estrategia de los Charmers. Este existía en rara o Starlight Rare, así que una rareza intermedia no le va a hacer daño. Gladiator Beast Domitanius alcanza la rareza ultra, un increíble regalo para los jugadores de Gladiator Beast debido a que es un monstruo jefe que sí se usa. Una mejor elección hubiera sido Pienso Panther en Prismatic, pero sigue siendo adecuado. Para las cartas de los constructores de decks que nos está entregando, para los Infinitrack, los monstruos de main caros, que son Harvester y Anchor Drill, así como su magia, trampa y monstruos de extra deck, aparecen en esta rareza. Para Witchcrafter tenemos incrementos y decrementos, aunque aparece por ejemplo Masterpiece, que es completamente inútil para el deck, y para Evil Eye, lo importante que es Erciel y Domain, que es el campo, reaparecen aquí, bajando de rareza, pero idealmente ayudando al precio. Luego tenemos las 4 cartas que hacen su debut, de las cuales ya hablamos, y por último tenemos Dirge of the Lost Dragon, Peaceful Burial y Salamangreat Pyrophoenix, que son elecciones pésimas. 2 cartas de rareza super y una secreta que no han hecho nada más que ocupar espacios valiosos. Pyrophoenix se podría llegar a justificar debido a la rareza y el arquetipo al cual está relacionado, pero fuera de esto, Dirge y Peaceful Burial son elecciones pésimas. En general, las elecciones de las cartas ultras en su mayoría son buenas, pero como lo veremos en la siguiente sección, el que haya tantas ultras y que la gran mayoría estén encaminadas a los constructores de decks va a ser algo que va a dañar mucho la lata. Para las de rareza super tenemos 37. Para los monstruos de main, Phantasmay es la que más llama la atención, es la carta más genérica y sorprende que caiga tanto en rareza. Algunos complementos increíbles como Blue Tank, Seahorse y Soul of Disaster para los Unchained. Muchas selecciones son extrañas como Beat Raptor, que precisamente apareció en esa rareza, y otros que no se entiende por completo como Shinobi Necro o Rogue of Endymion, cartas que no han tenido uso y es muy poco probable que esto vaya a cambiar en el futuro. Para las magias tenemos Silent Mining, que es el mismo caso de Phantasmay. Sorprende que una carta tan importante caiga hasta la rareza super, lo cual lejos de ser malo es para que muchos jugadores por fin tengan acceso a esta. Wailing es un buen complemento para los Unchained, pero las otras no tienen mucho a su favor, salvo algunos incrementos de rareza muy puntuales. Para los links tenemos a Firewall Dragon, que es uno de los pocos Link 5 que tenemos en el juego, Blue Slug, que es necesario para las Marincess, Anguish para los Unchained, Test Panther se siente desafortunado puesto que pudo ser de una rareza más alta, pero para los fines de la lata es muy bueno en general. También tenemos la aparición de Abyslacia. De Xyz de Synchro no hay mucho que mencionar, salvo el incremento de Shining Star, el cual los jugadores de FA van a agradecer. Y por último, algunas cartas de los constructores de decks, resaltando Madame Bear y Creation. Lastimosamente también tenemos Astra Goals, Bye Bye Damage y Dances with Beast, que desafortunadamente aparecen, no tendrán uso de ninguna forma y solamente están ocupando espacios valiosos. Para las cartas de rareza rara, las selecciones son un tanto peculiar. Muchas cartas que cayeron de rareza con buena razón, algunas que incrementan su rareza aunque la rara está lejos de ser la favorita, algunas que vale la pena mencionar como Aluf Lupine, que apareció originalmente en común, luego tuvo reimpresión en Super de OTS y se esperaba un incremento de rareza a algo como Ultra debido a lo genérica que es. Capshell apareció en Secret originalmente, que caiga rara habla de su nulo uso. Subterror Guru, muchos jugadores esperaban que apareciera en Prismatic Secret Rare, lo cual hubiera sido muy justo. Regulator incrementó su rareza y aun cuando es muy importante para el deck, ese pequeño salto no le ayuda mucho. Adicional a esto, Marincess Wave es necesaria 3 copias y aparece en rareza baja, lo que ayudará para esos jugadores que quieren el deck. White Howling es una buena carta genérica. Barricade Borg Blocker, aun cuando es muy accesible, implica que se le reconoce su importancia. Las cartas raras acaban siendo un tanto incómodas, puesto que no son muchas, las veremos mucho, y lo que ofrecen es lo suficientemente genérico, pero se siente que se pudo haber elegido mucho mejor. Por último, para las comunes, muchas que aparecieron aquí pudieron utilizar un incremento o hubieran sido interesantes, como por ejemplo Rocket Synchron, Madoche Petin Cesori Glassoufflé, Hita de Fire Charmer Ablaze, que hubiera tenido un trato como Verdant, quizás Fusion of Fire para el futuro, las cartas Time Thief, Cross Crusader como lo había mencionado anteriormente, los monstruos Tangy Spirit
Elite ayudan por ejemplo a su precio, aunque creí que veríamos al menos los importantes en Super, quizás Ultras y muchas más, aunque en general reaparecen en su misma rareza original o solamente bajan un poco de rareza. En su mayoría son cartas baratas que solo vuelven a reaparecer, así que no modifican mucho el precio original de estas y no le dan mayor valor a la lata. Habiendo cubierto todas las cartas que aparecen, que no aparecen y un poco sobre la rareza, vamos a pasar ahora sí con el análisis y desglose de la lata en general. Primero vamos a empezar con los promos. El tema de los promos ha dado mucho de qué hablar y es algo comprensible considerando cómo empezó la concepción de las latas. En un inicio, las latas se hicieron para poder conseguir cartas específicas. Jugadores de hace muchos años recordarán cosas como las latas que tenían al Stardust o al Red Dragon Arcfiend como promos. Las latas comenzaron como una forma de garantizar obtener una carta muy específica. Lo que tendríamos hoy en día sería como que una lata tuviera Apollousa en la portada o en su momento el Phantasmay. Las cartas adicionales solo eran un buen complemento, haciendo estas mucho más atractivas. El que no se tengan promos es algo comprensible que se haya resentido. Las latas entregaron cartas específicas hasta algo así como 2015. Si a esto sumamos los increíbles promos que se nos entregaron el año pasado que han modificado el meta, entonces esto se acaba resintiendo mucho más cuando las cartas que hacen su debut para el set dejan mucho que desear, quitando de forma evidente a Dragoon. Aunque si este cambio se hubiera dado para la lata del año pasado, considerando los promos de las latas de 2018, que en el momento no eran útiles hasta que liberaron Super Poly para que Modragon of the Swamp fuera útil, y recientemente el uso de Martial Metal Marker para las interacciones con Halqifibrax, entonces muchos jugadores hubieran estado contentos. No obstante, todos los productos de Konami están en una constante evolución y es natural resistirse a un cambio. Con esto no digo que los cambios vayan a ser para algo bueno o malo específicamente, sino que dependerá de la ejecución de la lata lo bien que se recordará esta. Si los ratios son amables, entonces esas 6 cartas foil de forma adicional se van a agradecer y no una carta que nunca tendría uso, pero por la cantidad de cartas foil no parece que vaya a ser la situación, aunque sí creo que debieron haber entregado algo simbólico, algo fijo. Muchos jugadores mencionan los clásicos Dark Magician y Blue Eyes que por la temática de la lata hubiera sido adecuada. Otros mencionan alguna clase de token, que son objetos que se acaban volviendo de colección, así que en definitiva se pudo hacer diferente, pero aún está por verse si el cambio será algo bueno o malo. También si esto fue cosa de una sola vez o comenzará a ser algo que veremos para los años en el futuro. Otro aspecto es que muchos jugadores están sorprendidos por la confirmación completa de que Red Eyes Dark Dragoon será una carta que aparezca al azar, puesto que creían que sería una promo, que vendría con cada lata. Sobre esto, Dragoon es una carta tan potente que fácilmente pudo vender un producto en solitario. Podrían haber lanzado un set completamente irrelevante que no tendría nada para ninguna clase de jugador, y con Dragoon allí se hubiera hecho uno que vendiera muchísimo, haciendo que el hecho de que se entregue en conjunto de tantas cartas tan importantes sea algo que agradezca. Se siente como algo similar a lo que pasó con Halqifibrax. Esa carta pudo vender un set en solitario, y que se entregara con Dual Overload, que ya tenía muy buen valor, es algo que se agradeció. Allí entran otros factores como el cambio de reglas, la inesperada situación mundial reciente, pero no quita que son cartas que se pudieron haber manejado de una forma mucho más agresiva y los jugadores aún pedirían a gritos estas cartas, por lo que el hecho de que Dragoon venga aquí se siente como un extra. Se vuelve a repetir que las cartas de la Megalata están obteniendo cambios de rareza tal y como sucedió con la del año pasado. Konami encontró la forma de poder hacer las Megalatas incluso mucho más atractivas. La única que no obtiene este trato es Pot of Extravagance, pero considerando que hace 2 meses se entregó una reimpresión de esta, se entiende que lo hagan con el afán de que conserve mucho más valor el Toon que ellos. Los cambios de rareza apelan a lo mejor que podría ofrecer el producto. Tiene cartas que incrementan su rareza con justicia y que por su uso se van a hacer muy populares, otras que aun cuando prometían mucho simplemente no pudieron cumplir con las expectativas, y sea por estos cambios o por la simple razón de que hay muchas más cartas en circulación, ayuda a todos los mercados en general. Es una práctica tan buena que no me sorprendería que lo viéramos en el futuro para otros productos, así como pasó con el Legendary Duelist temporada 1, que si bien los cambios fueron simples, ayudaron a que estos fueran mucho más valiosos. El contenido de la lata es no menos que increíble. Debido a reimpresiones recientes y productos en el futuro, cartas como Extravagance y Apollousa sorprende muchísimo que aparezcan aquí. También tenemos otras cartas que sorprende incluso que aparezcan en rarezas bajas como Phantasmay, Signet Mining y algunas piezas importantes de decks que hasta antes del anuncio de las Megalatas eran muy caras, como las cartas orientadas para los Marinces o los Unchained. También tenemos muchas ausencias, pero en su mayoría no fueron cosas importantes. Quizás hay algunas cartas que algunos jugadores hubieran querido un aumento de rareza, reimpresión completa o similares, específicamente hablando de arquetipos completos o arquetipos que han tenido soporte o relevancia de una forma u otra, pero todo lo importante está apareciendo aquí, cosa que comparado a otros años la hacen muchísimo mejor. Aunque las mismas ausencias de la lata son algo que deben poner atención, si hay una o varias cartas que no aparecieron en la lata, en las siguientes semanas, quizás 2 meses, incrementarán su valor y luego se van a estabilizar. Pero si piensan que podrían llegar a utilizar una o varias de estas en el futuro, sea por alguna temática en la cual estén interesados o como una inversión, allí hay una oportunidad clara. El que aparezca aquí el constructor de decks Infinity Chasers es algo muy peculiar. El año pasado se entregaron 3 sets principales
principales y el constructor de decks Dark Saviors, y en su momento parecía algo de una sola vez para que la lata de este año pudiera entregar los sets principales del año pasado. Y si bien es lo que está sucediendo, todavía se está entregando de forma adicional el Infinity Chasers, con todas las cartas tal y como pasó el año pasado, lo que pone en la mira a Mystic Fighters o Secret Slayers de que tengan un trato similar para la del año siguiente, haciendo que la siguiente lata ya en simple papel sea mucha más valiosa. Si sumamos a esto la aparición en el set de reimpresiones de marzo-abril las cartas Magical Musketeer y Witchcrafter, abre la posibilidad de que consigan estos decks a un muy buen precio para el futuro, lo que abre la posibilidad incluso de que obtengan bases de estas como una inversión o para que estén listos para cuando se entreguen estas reimpresiones de cartas tan importantes, que con tantas reimpresiones la pregunta ya no es si va a llegar a suceder, sino cuándo, en el producto de reimpresiones de marzo-abril del siguiente año, en la megalata del siguiente año o quizás en algún producto intermedio que por ahora estamos ignorando, como Maximum Gold, los sustitutos de los Special Edition y mucho más. Hay un aspecto que menciono mucho y que si están familiarizados con el canal y muchos videos se siente como un tema recurrente, un tema viejo, pero que muchos jugadores tienden a olvidar o que no lo toman en cuenta cuando están viendo cómo se está haciendo un producto, y esto es que cualquier producto debe ser atractivo para todos los jugadores, lo cual me parece que la lata lo hace de forma increíble. Para los jugadores competitivos obtienen al Red Eyes Dark Dragoon, que aun cuando es solamente una carta, eso se puede decir de Halqifibrax y sabemos de su increíble potencia. Es seguro que Dragoon será una carta que empiece a modificar el meta hasta que de una forma u otra algo en la lista lo vaya a poner bajo control. Para los jugadores coleccionistas obtienen cartas de anime e incrementos de rareza, lo que le da muy buen valor a esta lata como la vimos con la del año pasado. Para los jugadores casuales, la temática de la caja, cartas nuevas para Blue Eyes y Dark Magician, que se reimpriman arquetipos enteros con una buena distribución de rareza, todo esto es fenomenal, sea que vayan por una o dos latas. Basado en esto, tienen una buena probabilidad de obtener una carta valiosa o una pequeña base, que los impulse a empezar con ese deck, completarlo y todo lo que esto implica. También para cualquier jugador, no importa su presupuesto, están ofreciendo lo mejor. Mientras más cartas hay, las cartas se hacen más baratas. La lata reimprime todas las cartas importantes de poder que vimos el año pasado, lo que le da un valor increíble. Si por alguna razón no tienen una o varias de estas, esta es la oportunidad perfecta para obtenerla. Y para los que están en un presupuesto mucho más alto, se pueden incrementar de rareza muchas cartas, así que incluso para estos jugadores, la lata sigue siendo atractiva. Muchas cartas alcanzan su máxima rareza posible, quitando la rareza de coleccionista o la Ultimate, pero es tan poco probable que esto pueda suceder que no lo tomaría como una posibilidad, y siguen siendo cartas muy bien elegidas. Sobre el trato a los arquetipos es interesante, los que se eligen para reimprimir por completo como Edano Wrestler, Salamangreat, Time Thief, y los que se saltaron la reimpresión por completo como Shiranui, Assault Mode, Simorgh, Super Quantal. Y es muy peculiar la elección, porque las cartas que sí se están reimprimiendo son cartas baratas en realidad, y las que faltaron son un tanto más costosas, quizás no por la parte de Simorgh, pero por los Shiranui y los Super Quantal sí, por sus rarezas simplemente son un poco más caras, y sin una buena razón del por qué aparecen unas o no, entonces la lata del siguiente año podría ser el azar sobre qué aparece o no. Sabemos que los arquetipos relevantes y costosos aparecen, como lo que sucedió con Thunder Dragon el año pasado, mientras que otros cuando son muy accesibles solo se los saltan. Esto solo nos da bases para el siguiente año. Por ejemplo, Dogmática sería un arquetipo que debe aparecer por completo para el siguiente, mientras que Atignister puede ser muy buena que aparezca en la lata debido a que tiene cartas de rareza muy alta pero sin impacto competitivo, así que tampoco sería una sorpresa si llegan a saltar estas cartas para que los sets en los cuales aparecieron originalmente puedan conservar mucho mejor su valor. Todo esto sumado hace que este producto en papel, en teoría, sea uno fenomenal. Sin embargo, la lata tiene problemas que me parecen muy graves, que no provocan que pierda atractivo o que deje de pensar que es un producto tremendo, pero sí cambia mucho la forma en que recomendaría aproximarse a esta, o muchas veces nos hace cuestionar la forma en que se toman decisiones sobre qué cartas deben de aparecer y cuáles no. Lo primero es que hay elecciones de cartas que no tienen sentido. Esto se acentúa conforme vamos bajando de rareza en las cartas. Para las Prismatic Secret Rare mencionaba que la gran mayoría eran elecciones increíbles, cartas necesarias, incrementos de rareza, cartas populares, cartas que seguro que serán muy codiciadas por los jugadores, pero hay muchas que no tienen sentido. Witchcrafter Edel y Destiny Hero Dominance son cartas que de alguna forma lograron obtener esta rareza, y que si hubieran elegido otros arquetipos u otras cartas de los mismos serían muy superiores. Cross Crusader para los Hero, una carta que se debe utilizar sí o sí al menos a 2 copias en cualquier extra deck de Hero, hubiera sido una mejor elección, y como lo mencionaba para la otra carta, alguna elección de Madolche para que pudiera incrementar su rareza y no bajarla como lo que sucedió, o como por ejemplo que se hubiera elegido Subterror Guru, que es la carta que ha hecho que Subterror sea relevante de alguna forma, aun cuando este ya tuvo un incremento de rareza anteriormente hasta Ultra. El que lo hubieran lanzado en Prismatic Secret Rare hubiera sido simplemente reconocer cuánto ha hecho esta carta y hubiera sido algo que muchos jugadores hubieran ido por ella. Incluso esto hubiera provocado que un espectro de la caja sea algo seguro, es decir, no importa cuál sea la carta de rareza secreta que salga, es útil o valiosa de alguna forma, sustituyendo de alguna forma a los promos, no de forma activa, pero así sería mucho más sencillo poder recomendar
recomendar comprar producto cerrado. Incluso hace cuestionar que en base a qué se toman las decisiones para estas cartas. Cualquier jugador con un poco de práctica con cualquiera de estos dos decks, hablando de Witchcrafter o de Hero o de Destiny Hero, puede decir que las elecciones fueron malas, y nos podemos incluso a poner sumar decisiones en productos pasados, como la reimpresión de cartas Hero para el Toon Chaos, y esto incluso lo pueden atacar de muchas formas, que no reimprimen cartas que evidentemente necesitan reimpresión, como es el caso de Earneos, o que se reimprimen cartas de una temática que no lo necesita, cuando es más que evidente que hay muchas otras temáticas que podrían necesitar algo así. Ni siquiera es un incremento de rareza, son reimpresiones. Pero esto se hace más grave conforme vamos bajando. Para las cartas de rareza ultra, Peaceful Burial y las otras cartas que mencioné en esa sección, no hay una razón por la cual deban aparecer allí. Si se querían en la lata, pudieron ser comunes, o mejor aún, no ponerlas, dando oportunidad a que otras cartas tuvieran incrementos de rareza, incluso en un aspecto casi ridículo. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Un incremento de rareza a Peaceful Burial, una carta que no va a ser usada en ningún punto? O, por ejemplo, elegir una carta de, digamos, Dino Wrestler, Valkyrie, alguno de estos arquetipos o de cualquier otra temática un poco más popular y hacerlo de una rareza un poco más alta. Son esas pequeñas acciones que harían que la lata fuera mejor. Si se cambian por mejores cartas, incrementan el valor. Si se eliminan del producto, reduce la cantidad de cartas y se hace mejor el producto, por lo que no hay una buena justificación del por qué están apareciendo, y llegando a las super y raras es peor, pero queda claro el punto. No es pedir que se entregue valor estratosférico en cada pieza de producto cerrado, con solamente las cartas más valiosas, porque esto es completamente irreal, pero en verdad hay decisiones que son innecesarias y que solamente dañan al producto. Lo siguiente fueron los tratos que se dieron para los constructores de decks. Cuando se confirmó que Infinity Chasers aparecería, surgió mucha controversia del por qué se eligió ese y no uno con mejor valor como Mystic Fighters. Esto fue por la edad y por los tiempos de lanzamiento del mismo constructor de decks, así que queda fuera de esta discusión, pero algo que muchos jugadores creímos es que veríamos lo que pasó con el año anterior. El año anterior se reimprimieron las cartas del Dark Saviors, se reimprimieron los arquetipos de Vampire, Furhire y Sky Striker, y la forma en que se hizo esto fue fenomenal. Se reimprimieron los arquetipos completos, pero solo las cartas que eran de alto valor fueron las que obtuvieron una rareza alta. Para su momento, Fraulein de los vampiros, Beat para los Furhire y las cartas importantes de Sky Striker como Widow Anchor y Engage. Fueron estas las que aparecieron en foil, haciendo que las estrategias anteriormente tan costosas de los constructores de decks estuvieran al alcance de cualquier jugador, o si ya tenían una base de estas previamente, lo único que tenían que hacer era conseguir estas cartas, que sea por la reimpresión, cambio de rareza o que no eran el enfoque principal del deck, las hacen cartas accesibles. Incluso les daban opciones, algo que los cambios de rareza en la lata han hecho posibles. Si se quieren hacer de estas estrategias en la máxima rareza, estas van a bajar de precio, haciéndolo más accesible. Si se quieren hacer de estas en el menor costo posible, casi todo está en común, e incluso las cartas clave, las cartas caras, aparecen en una rareza más baja, haciendo que muchos más jugadores puedan obtenerlas. Pero lo que hacen con esta megalata me parece erróneo por completo. No critico la decisión de reimprimir Infinity Chasers, pero la forma en que varias de las cartas ahora tienen tantas rarezas tan diferentes no ayuda al propósito que logró la lata pasada. Afortunadamente, debido a las tres temáticas que entrega el constructor de decks, van a ser decks muy baratos. Incluso no dudo que haya jugadores que ya saben cómo es el sistema de reimpresiones de Konami y solamente les hacen falta algunas piezas. Para los Evil Eye serían los Campos y Cersail, para los Infinity Track, Harvester y Anchor Drill. Pero lo que va a acabar sucediendo es que los jugadores van a ir por las latas cerradas, van a obtener muchas de estas piezas, lo que hará que, en vez de la posibilidad de obtener algo completamente valioso y útil como Dragoon, Apollousa, Gizmo Korochi y mucho más, es mucho más probable que obtengan las cartas de los constructores de decks. Los tres decks serán baratos, pero será a costa de que muchas latas tengan este problema, que entregan cartas que no son buscadas o queridas de ninguna forma. Si esto lo hubiéramos visto para, por ejemplo, Sky Striker el año pasado, hubiera estado justificado debido al tremendo impacto y lo genéricas que son las cartas en general, por el juego competitivo que tuvieron. Si por alguna razón estas tres temáticas fueran increíblemente genéricas, como lo que sucede con el arquetipo de Tenji, que quizás en solitario la estrategia no puede hacer nada, pero cada carta puede funcionar como una carta de tech para otra estrategia, estaría un tanto justificado. Pero que estos decks, que lo mejor que han hecho en conjunto ha sido aparecer en unos cuantos regionales, y esto solamente hablando por la parte de los Evil Eye, se están entregando demasiadas cartas que los jugadores no van a querer, y se hace más difícil de obtener en general una carta importante o genérica. Es algo innecesario y que la megalata del año pasado mostró que no había necesidad. Se pudieron reimprimir 2 o 3 cartas de cada temática, entre las más caras y las más útiles, y hubiéramos estado cubiertos fácilmente. Los jugadores fanáticos de estas estrategias agradecerían que sea accesible, que hubieran tenido cambios de rareza, y los que no están interesados todavía van a obtener desafortunadamente algunas de estas piezas, pero la probabilidad iba a ser muy baja, como lo que pasó con la lata anterior. Sin embargo, para esta, la probabilidad es muy alta y va a acabar dañando el producto. Lo siguiente, y es algo que explicaré un poco de forma más clara, es que debido a la cantidad de cartas, la probabilidad de obtener una carta específica es muy baja, lo que hará que el valor de la lata se conserve bien, pero que para el jugador promedio
promedio que va quizás por una lata o dos, las probabilidades están en su contra por completo, y esto hace que sea mucho mejor ir por el producto suelto. Por último, y como una nota útil, esta megalata nos recuerda y demuestra que el hecho de que una carta sea lanzada en productos previos al lanzamiento de la megalata, como lo serían para este año el Battles of Legend, Toon Chaos o incluso Duel Devastator, que en este caso es el producto de reimpresiones de marzo a abril, no asegura que estas cartas no se vayan a reimprimir en el set que originalmente las debería entregar. En años pasados sucedió que reimprimían cartas del Battles of Legend, como sucedió con Dragonic Diagram o Warriors of Dragon, y si bien no sucedió para este año con el Battles of Legend, sí pasó con el Toon Chaos. Son datos que van a ser útiles conforme vayamos avanzando para otros productos en el futuro. Habiendo cubierto las notas de la megalata, lo siguiente sería cómo aproximarse, y para esto vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a considerar para esto que ninguna carta tiene short print, es decir, cuando se abre una muestra considerable de latas, de sobres, se ve claramente que todas tuvieron el mismo volumen de impresión. Habiendo dicho esto, vamos a los números que tenemos. El set se compone de 249 cartas diferentes, se rompen en 27 Prismatic, 50 Ultras, 37 Super, 21 raras y 114 comunes, y cada lata, debido a que nos entrega 3 megapacks, nos está dando 3 Prismatic, 6 Ultras, 6 Super, 3 raras y 36 comunes. Y para poder ser incluso mucho más exactos, vamos a utilizar de nuevo la calculadora de hipergeometría que usamos en el video de probabilidad, solo para poder demostrar por completo el punto. Vamos con el caso que será uno de los más populares, y es Red Eyes Dark Dragoon. Dragoon es de rareza ultra, de estas son 50 diferentes, y en mi lata me van a salir 6 cartas de rareza ultra diferente. Considerando que no tenemos short print de ningún tipo, implicaría que cada lata que compremos nos daría ultras diferentes. Necesitaría comprar poco más de 8 latas para poder tener una de cada una de las cartas de rareza ultra. Con 9 latas obtendría 54 cartas de rareza ultra diferentes. Eso implica que Dragoon saldría en una de cada 9 latas, quizás un poco menos. Pero de nuevo, esto es considerando que no tenemos ninguna clase de short print, porque si lo hay, entonces los números se modifican de forma grave. Digamos que Dragoon va a tener un short print de 2 a 1, es decir, por cada Dragoon que se va a imprimir, se van a acabar reimprimiendo 2 de todas las demás ultras, haciendo que el número se duplique. Tendrían que acabar comprando entre 16 y 17 latas para poder ver una copia de Dragoon. Si lo quieren ver con probabilidad, con la calculadora como lo había mencionado, vamos a aplicar lo mencionado en el anterior video. Tenemos tamaño de población, que en este caso son 50 cartas de rareza ultra, luego el número de éxitos en la población, que en este caso me interesa Dragoon, así que solamente es 1, luego el tamaño de la muestra, esto sería 6, debido a que cada lata entrega 6 cartas de rareza ultra, y por último la probabilidad de ver un Dragoon, que sería ideal. Aquí podemos meter más, pero para ser realistas solamente vamos a poner 1. Ponemos los datos y esto nos da .12, es decir, 12%. Tenemos un 12% de probabilidad de que veamos a Dragoon si solo compramos una lata. Este 12% coincide con lo que mencionaba anteriormente. Sin short print, si multiplicamos este 12 por las 8 o 9 latas que mencionaba, eso demuestra qué tanto va a salir Dragoon. Vamos con otro ejemplo, ahora con las cartas Prismatic Secret Rare. De nuevo, no consideraremos short prints. Digamos que me interesan 3 cartas de estas, que serían Pot of Extravagance, Borreload Savage Dragon y la IP Masquerena. Son cartas de rarezas Prismatic Secret Rare de las 27 posibles. Haciéndolo en números en bruto, si no tenemos un short print, para obtener una de cada Prismatic Secret Rare necesitaría comprar 9 cajas para obtener las 27, pero eso implicaría obtener una de cada una de las demás, algunas valiosas como Draco Berserker of the Tenji, pero algunas otras inútiles como Danger o Gopogo. Siendo más exactos, de nuevo, si ponemos los datos en la calculadora, esta vez sería tamaño de la población, las 27 cartas de rareza Prismatic, para los éxitos serían 3, que son las cartas que mencionaba que me interesan, el tamaño de la muestra sería ahora solo de 3, que es la cantidad de cartas Prismatic que se entregan por lata, y por último me conformo con que me salga una de estas, así que el número de éxitos de nuestra muestra sería de solo 1. Metemos los datos y nos entrega .3080, que si lo redondeamos sería 31%. Tengo una probabilidad de 31% de que obtenga una de estas cartas que tengo, pero de forma contraria tengo 69% de que no lo obtenga, de que me salga Dominance o alguna carta Witchcrafter que no me interesa. Esto solo es para demostrar un poco la baja probabilidad que tienen de obtener lo que buscan, incluso cuando son cartas múltiples, y la alta probabilidad de obtener algo que no quieren, algo que no va a tener valor para ustedes. Habiendo hecho estas rápidas demostraciones, el consejo sería algo así. Si están buscando sets, es decir, 3 de una sola carta, o cartas muy puntuales como por ejemplo Red Eyes Dark Dragoon, Borreload Savage Dragon, Apollousa Bow of the Goddess, o 3 copias de Pot of Extravagance y muchas otras más, es muy superior ir por las cartas sueltas. Quizás los precios al momento de hacer este video no lo demuestren, pero conforme comiencen a avanzar los días y las semanas, las latas comenzarán a abrirse más y más, los vendedores van a empezar a competir y las cartas en su mayoría van a bajar. No dudo que hay algunas que subirán por sus incrementos de rareza, por lo simbólicas que son, por su artwork y mucho más, pero son contadas las que van a tener este trato, mientras que las demás se van a debilitar y será mucho mejor obtenerlas así, sueltas. ¿En qué punto recomendaría ir por una o varias latas cerradas? Si no tienen ninguna carta importante, ninguna carta de poder que haya sido lanzada durante el último año, o más específicamente en los sets
sets que reimprime la lata, entonces pueden ir por latas. Tienen una buena posibilidad de que obtengan algo útil. Incluso podría suceder que obtengan una buena lata y esta les entregue incluso 2 cartas importantes, haciendo que pague incluso de más. Pero incluso cuando esto se hace mucho mejor porque no tienen ninguna de estas cartas, todavía existe la posibilidad de que aparezcan otras cartas que no necesitan. De nuevo, si no tienen muchas cartas de poder de los sets que reimprimen o si están conscientes del riesgo que implican las latas y saben que pueden pagar por la lata fácilmente con que obtengan una de estas cartas que están buscando, pero también tienen en mente que podrían no obtener absolutamente nada de lo que están buscando y es más que nada por el placer de abrir producto cerrado, entonces también ir por latas es buena idea. También, si se pueden juntar con amigos y que de ninguna forma quieran lo mismo. Por ejemplo, que con quienes planeen comprar latas, cada uno vaya por una estrategia de constructor diferente y alguno vaya por, digamos, Extravagance, otro por los monstruos del extra deck, otro por los monstruos útiles de main deck. Entonces, una o varias latas les darían una cantidad generosa de cartas. Y de allí quedarían algunos casos, como que si quieren empezar algún deck nuevo basado en lo que les salga, entonces una lata podría ser un buen punto de partida. Si quieren solo las cartas temáticas de Blue Eyes o Dark Magician, es mejor ir por las cartas sueltas, estas no van a tener ninguna clase de valor. Las cartas que reimprime la lata son buenas, genéricas y útiles, pero la probabilidad de que puedan obtener exactamente lo que quieren o en el peor de los casos, que lo que les salga les pueda servir de una forma u otra es muy baja. Por ello, recomendaría que fueran mejor por producto suelto. No tienen ningún elemento de azar y están obteniendo exactamente lo que están buscando. Para notas y comentarios finales, otro año que pasa y otra Mega Tin que se entrega. Debido al formato de cómo se entregó la Megalata del año pasado, dejó muchas cosas interesantes para este año, como los promos que nos darían, los sets principales que va a reimprimir, si veríamos un constructor de decks aquí, si veríamos cambios de rareza para poder replicar lo sucedido la vez anterior y unas cuantas cosas más. La lata cumple de manera increíble, incluso lo hace de formas que no creí que fuéramos a ver. No pensé que fuéramos a ver cartas como Apollousa, Extravagance, Signet Mining, Fantastical Dragon Phantasmate y muchas más. Esto porque fueron reimpresas hace no mucho y no creímos que pudieran aparecer aquí, y el hecho de que sí lo hagan le da un valor increíble a la lata, no solo por lo que entrega, sino por lo que deja para el siguiente año, y también porque se podría quitar fácilmente una o varias de las cartas más buscadas del set y todavía sería un set bastante bueno. La construcción del producto es no menos que fenomenal, tiene algo para todos, cosa que es muy importante para cada producto, y que ya llevan varios productos específicos que lo cubren de forma tan sobrada que incluso por momentos creería que es información que no se debería de comentar porque es casi garantizado que se cubrirá. No obstante, el incremento en las cartas foil y que muchas de estas se sientan como rellenos innecesarios, cartas que no deberían tener esas rarezas y mucho más, la dañan. La acaba convirtiendo en un producto que recomendaría no obtener cerrado a menos que puedan vender lo que les salga, que pudieran asegurar que no importa que las cartas que obtengan les darán un buen uso o solo por el placer de abrir producto cerrado. Es algo muy similar a lo que mencionaba hace algunos días para el Rise of the Duelist. El valor, la forma de recuperar la inversión es con las cartas caras, Apollousa, Extravagance, Masquerena y mucho más, y que si llegan a sacar una, quizás dos, van a pagarla fácilmente, pero las probabilidades están en su contra, por lo que recomendaría ampliamente ir por las cartas por separado. La situación mundial reciente, cambios agresivos que se han hecho en producto cerrado como distribución de rareza, cambios de rareza y mucho más, acompañan a lo peculiar que ha sido este año para el juego. Todavía hace falta ver los ratios de las cajas y la ejecución de la misma. En papel el set es bueno, pero si la ejecución tiene algún elemento de short print, entonces podría ser un producto que se hará un todo o nada, incluso teniendo encima que no hay nada garantizado en las latas más que la lata física misma. Habrá que esperar a ver cómo envejece el producto, lanzamientos en el futuro, cartas que puedan salir de la lista que puedan hacer que la percepción de mucho esto esté cambiando, pero al menos por la distribución de la rareza y la cantidad de estas, en lo personal me deja un sabor amargo. No es un producto malo, tiene mucho que ofrecer a cualquier jugador, pero es inferior a contrapartes de años pasados, y veremos si el tiempo le da su lugar o si esto es solo algo desafortunado que vimos este año y para el siguiente tendremos cambios, sea en la distribución o elección de las cartas, que lo harán mucho mejor. De nuevo, todo esto es solamente mi opinión. Valdría la pena que estuvieran consultando con otros jugadores que están mucho más orientados al competitivo y mucho más, pero en lo personal esto es lo que me acaba dejando la Megalata. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Agradezco el favor de su atención. Déjenme en los comentarios qué piensan de la Megalata, qué les parecen los cambios de rareza, qué hubieran cambiado, sea de rareza o incluso quitado. También cómo piensan aproximarse a este producto. ¿Irán por producto cerrado y cuántas copias, cuántas piezas o en qué cartas en solitario están interesados? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.